Bien, buenas tardes. Hola, hola. Bien, pues estamos en esta sesión de la asignatura de informática administrativa. Y bueno, pues en este tenor, prácticamente pues ya están ustedes concluyendo su, su ciclo. Entonces, pues ya una vez que ustedes revisaron, pues prácticamente, pues todas estas temáticas que pues han sido interesantes para ustedes, este pequeño viaje, esta gran panorámica, ¿verdad? De lo que viene siendo esta informática administrativa aplicada, pues ustedes ya pasaron a través de, pues, algunos antecedentes históricos, los conceptos, características básicas de los derechos de autor, algunas leyes, ¿verdad?, que están vigentes para la protección de datos, y esto obviamente pues en referencia a los derechos de autor, algunas aplicaciones del uso del software, ¿cómo puede ser? Bueno, pues software para las empresas públicas y privadas, estas dos grandes divisiones, algunas características y lineamientos de la auditoría informática, eh, y sobre todo, bueno, pues algunas participaciones también que he estado observando en algunas actividades, algunos trabajos muy interesantes. Me ha dado mucho gusto identificar pues ese proceso, ese avance en ustedes, ¿verdad? Y sobre todo pues la incorporación de estos temas en gran medida que pues les han permitido a ustedes desarrollarse acorde a las indicaciones y características de la guía. Y posteriormente, bueno, pues ya ustedes también identificaron esos conceptos de seguridad informática, los niveles de seguridad que existen en una empresa, a nivel físico, a nivel humano, a nivel sistema operativo, a nivel base de datos, y bueno, pues algunas cuestiones de validaciones de bases de datos. No lo profundizan tanto, pero pues a grosso modo ya tienen ustedes el concepto de, bueno, qué es un sistema operativo, cuáles son las características de las bases de datos y algunas estrategias de seguridad que también aplican a estas, ¿no? Y por último, bueno, pues la paquetería de Office, la paquetería de aplicación, ¿verdad? En este caso, que fundamentalmente pues se refiere a esa paquetería de Office, Excel, Access y PowerPoint, y un software en el que pues lo vamos a comentar el día de hoy, lo vamos a platicar a grosso modo, ¿verdad? Como un software estadístico, es el denominado SPS o paquete estadístico para las ciencias sociales. Y bueno, pues de este tema es el que vamos a comentar el día de hoy, es el tema que vamos a platicar y les voy a comentar un poco en este sentido porque pues sí es importante, es interesante en el caso de su formación y trayecto académico, pues conocer este tipo de programa, este tipo de software. Y bueno, pues para tal efecto ya está ahí compartiéndose esta pantalla, esta pequeña información que elaboré para ustedes a manera introductoria, de manera general, que ustedes pues también conozcan este tipo de software o de programa que en gran medida pues les va a permitir a ustedes también pues conocer en qué consiste y sus características. Y entonces, bueno, pues SPSS, pues es un software, ¿verdad? Que viene de las siglas Statistical Package for the Social Science o paquete estadístico para las ciencias sociales. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues es una aplicación de análisis estadístico de datos. Y esto obviamente puede ser aplicado, como su propio nombre lo dice, a las ciencias sociales, es decir, en el área de la investigación de la etnografía, en el área de la investigación cuantitativa, perdón, para identificar pues esos procesos, cómo se van desarrollando esa interactividad de manera social. Ahorita, bueno, pues el fenómeno, por ejemplo, de las redes sociales, ahí aplica muchísimo la manera en la que se interactúa en este sentido, ¿no? Existen otros software también, por ejemplo, está el QDA Miner Lite, este software que también pues permite realizar estas dos
vertientes, tanto de el área de la investigación cuantitativa y el área de la investigación cualitativa. Pero bueno, pues en este caso, nada más esa manera de comentario y nos enfocaríamos en este software de manera estadístico para las ciencias sociales. Bueno, ¿cuáles son sus características? Podríamos decir cuáles son los elementos fundamentales que conforman el SPSS. Pues es un software que proporciona a los investigadores herramientas que permiten consultar datos y formular hipótesis de forma rápida. Recuerden que pues una hipótesis es un supuesto de investigación, es un supuesto en el que el investigador pues centra prácticamente su atención para poder de esta manera desarrollar y comprobar a través de ese proceso de investigación un supuesto. Y bueno, pues esto lo hará de una forma rápida y a través de procedimientos para aclarar las relaciones entre las variables, identificar las tendencias y obviamente pues identificar las predicciones, que es tarea exclusiva del investigador. Entonces, bueno, pues además de identificar pues estas variables, ¿verdad? Y las relaciones que existen entre ellas, podemos decir que es ese proceso denominado como matriz, ¿verdad? O proceso matricial en la interrelación que existen entre los conceptos, las palabras y las ideas, que en este caso pues se refieren a la interactividad y la interacción que existen en las diferentes áreas de las ciencias sociales. Y bien, bueno, pues aquí tenemos algunas ventajas, son muchísimas ventajas que proporcionan los software. Primero, pues obviamente el manejo de la información, también es el manejo rápido y versátil, ¿verdad? Por así decirlo. Y bueno, pues permite realizar hojas de cálculo, gestionar bases de datos para procesarlos de modo dinámico y un aspecto interesante, y realizar informes personalizados. Y como lo veíamos en la imagen anterior, pues permite también realizar e identificar estas prácticamente este análisis estadístico, ¿verdad? A través de gráficas, a través de interpretaciones y obviamente pues es el plus que le da el investigador y el que usa obviamente pues este tipo de software. Y además también tiene la utilidad de generar informes atractivos sobre la investigación que se acaba de realizar y obviamente pues eso es a través de reunir los textos, las tablas, los gráficos y obviamente pues los resultados estadísticos. Otra de las ventajas también que tenemos, bueno, pues es el que este programa pues implementa en una amplia gama de temas estadísticos. Aquí vamos a agregar, bueno, pues la continuación. Y esa gama de temas estadísticos en sus diferentes módulos y secciones. Este programa como tal, este software, es capaz de manejar bases de datos con más de 30,000 variables. Tiene una capacidad de procesamiento de datos únicamente limitada por la capacidad de almacenamiento del disco del ordenador. Es decir, ¿de qué dependerá la capacidad? Pues obviamente de las capacidades de almacenamiento del disco duro, ¿verdad? Del ordenador o de la computadora. Bien, tenemos ahí continuación, vamos a ponerle continuación 2. ¿Verdad? Gracias a esta rapidez y capacidad de analizar estas grandes cantidades de datos, pues el programa que va a permitir un ahorro de tiempo y esfuerzo considerable, por lo que resulta muy útil al investigador y permite una más ágil toma de decisiones. Esa toma de decisiones, pues obviamente es de manera medular y pertinente para hacer esas adecuaciones que se requieran tomar. De este modo, el SPSS permite no centrarse únicamente en el análisis de datos y el cruce de variables, sino también en las decisiones sobre el proceso y la interpretación de los resultados y realizar de esta manera, pues, el análisis crítico. Recuerden que una cuestión muy importante dentro de la investigación cuantitativa es, obviamente, pues, identificar estas relaciones entre la interactividad que existe entre las personas. Dice, además también en la actualidad esta herramienta es la más utilizada en cualquiera de los campos de la investigación de las ciencias sociales, por ser compatible con el traspaso de datos con otros programas.
Y bien, pues, ¿cómo funciona, no? ¿De qué manera podamos utilizarlo, este programa o este software? Bueno, se pueden realizar tres tipos de análisis. Los análisis univariantes, como su nombre dice, solamente una variación. Bivariantes, dos variaciones. Y multivariantes, que es de dos o más variantes de análisis. Y bueno, pues está el proceso dentro de ellos, están las escalas nominales, las escalas ordinales y las escalas de intervalo y razón. Y bueno, pues se desarrollan una moda, una frecuencia y gráficos de barras, media también o mediana, cuartillas o gráficos, en este caso, voy a aumentar un poquito aquí para alcanzar a distinguir y gráficos o histogramas y pues obviamente la media y la desviación típica, que en este caso pues son herramientas matemáticas o representaciones matemáticas que nos van a permitir a nosotros identificar pues ese proceso de una manera más clara, más concisa y obviamente pues generar esa triangulación de variables. Bueno, el análisis bivariante, en este tipo de análisis que se analiza más de una variable y según el tipo de variable que sea nominal o no nominal, se realiza un tipo de análisis u otro, tal como podemos observar en la siguiente tabla. Y bueno, pues en esta pequeña tablita pues nos identifica prácticamente pues las características de esos análisis bivariantes. Tenemos, por ejemplo, una escala que sería no métrica más una escala no métrica, pues sería equivalente a una tabla de contingencia. Una escala no métrica sería, en este caso, pues un test de diferencias de medidas. Y por último, pues utilizando escalas métricas, se podría realizar la correlación lineal entre las variables. Y bueno, pues aquí lo importante es identificar las variables dentro de un proceso de investigación y ese pues obviamente en el área de la etnografía, en el área de la investigación social, pues es muy interesante cómo se van correlacionando prácticamente pues todas estas variables que permiten en gran medida identificar el comportamiento de las cuestiones sociales. Y bueno, pues por último, me interesaría comentarles un poco acerca de cómo se realiza prácticamente pues esa instalación, ¿verdad? En su ordenador, cómo descargarlo, cómo realizar ese proceso de instalación para que posteriormente pues ustedes lo puedan utilizar. Y pues aquí tenemos algunos muy comunes, ¿verdad? Lo primero, pues obviamente es descargarlo de la página oficial. Se recomienda siempre, siempre descargar toda la información dentro de las páginas oficiales. ¿Por qué? Porque pues obviamente así evitamos algún software malicioso, así evitamos alguna situación problemática en referencia a algún problema de seguridad, algún problema de virus, algo que pues puede dañar nuestra computadora, puede hacer algún daño y obviamente pues lo recomendable es hacerlo a través de páginas oficiales. Ahí está la página oficial desde la IBM SPDC Statistics Subscription o al IBM Marketplace. Y posteriormente, bueno, pues se recomienda iniciar sesión con la cuenta de IBM. En caso de que no se tiene, bueno, pues realmente hay que realizar algún registro con datos básicos, datos sencillos, en los que pues obviamente permita tener esa suscripción. Posteriormente, iniciar sesión, ¿verdad? Y cuenta, o en este caso, pues identificar el perfil, productos y servicios, se van a ir al apartado productos y servicios y obviamente pues a los que obviamente pues tienen derecho de pérdida de su suscripción y van a buscar obviamente el relacionado con la SPS Statistics Subscription para poderlo obviamente descargar. En la página o en esta misma página de productos y servicios van a pulsar el enlace de descargar y obviamente pues debajo o se descargará como un ejecutable para posteriormente seleccionar la opción de descarga apropiada dependiendo del tipo de computadora que tú tienes, ya sea de 32, 64 bits o
Mac o iOS, en este caso, pues obviamente para sistemas operativos diferentes. Posteriormente vas a pulsar descargar y guardar el archivo. Y dice en máquinas con Microsoft Windows, vaya a la aplicación del archivo, vas a pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar ejecutar como administrador en el menú, o obviamente para activar las opciones básicas y fundamentales y obviamente pues que tengas tus privilegios para la instalación. Y deberá efectuar una doble pulsación del archivo instalador en el caso del Mac o iOS, en este caso sistemas operativos distintos a Windows, y montar la imagen de disco, obviamente, pues como se hace normalmente en las computadoras con otros sistemas operativos que no sean de Windows. Y obviamente pues vamos a seguir los pasos de instalación, incluyendo aceptar el acuerdo de licencia, los términos y condiciones que normalmente pues ya lo conocen, ya lo han descargado ustedes algún software de este tipo y obviamente pues completar la instalación del producto. Bien, pues prácticamente esta sería la información que elaboré para ustedes, a grosso modo, que ustedes conozcan pues este software. Tengo entendido y estoy totalmente convencido que en su trayecto académico, en su trayecto formativo, pues ya ustedes la paquetería de Office pues la conocen, la manejan, saben utilizarla, saben algunas aplicaciones que tiene este tipo de programa, este tipo de software. Entonces, por eso no profundicé en ese último tema, en este último bloque de lo que viene siendo la paquetería de Office, como Microsoft Excel, Microsoft Word o Access, porque bueno, pues ustedes ya prácticamente ya los han utilizado en algún punto de su trayecto formativo, pero sin embargo, pues software estadístico, ¿verdad? Sí, permite pues identificar algunas cuestiones interesantes e importantes que para ustedes pues obviamente en su formación académica, en su formación profesional, pues sí, en algún momento lo llegarán a utilizar y pues cuando menos tengan el conocimiento de qué características tiene, cómo utilizarlo, dónde descargarlo, qué funcionalidad, qué ventajas tiene, que prácticamente pues es lo que hemos estado comentando ahorita. Bien, voy a dejar de compartir para prácticamente pues dar por terminada la sesión y espero que esta información haya sido útil y en algún momento pues cuando ustedes ya tengan en mente pues utilizar algún programa en referencia a la estadística o los enfoques, en este caso lo que viene siendo eh, eh, cualitativos, ¿verdad? En el que obviamente pues tengan la idea de relacionar y correlacionar muchas variables en el área de las ciencias sociales, de etnografía, pues ya saben que ustedes este software, este programa, pues sí les permite a ustedes tener esa gran ventaja de hacerlo muy rápido y las triangulaciones de manera seguras y confiables. Y bien, bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y esperamos vernos posteriormente en alguna otra sesión. Hasta pronto.